La vid y la higuera, deberes de los santos. Por el Elder Ezra T. Benson. Discurso pronunciado en el Tabernáculo, Gran Ciudad del Lago Salado, el 13 de mayo de 1855. Se me ha pedido que haga algunos comentarios al inicio de nuestra reunión esta tarde, aunque preferiría escuchar a los hermanos, especialmente a mi querido presidente Ide, quien está a punto de dejarnos. Sin embargo, como es su deseo que haga unos comentarios, intentaré hacerlo. Me alegró mucho escuchar a nuestros hermanos esta mañana, como generalmente sucede cuando escucho a los élderes. Estaba reflexionando y me preguntaba si alguna vez he escuchado un sermón mormón que no me haya alegrado. Desde que me uní a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no recuerdo haber oído ninguno. No importaba quién se dirigiera al pueblo ni lo elocuente que fuera su discurso, siempre encontraba algo edificante, aunque hubiera escuchado el mismo tema muchas veces. Mi memoria es corta y, a menudo, olvido algunas cosas, pero cuando las escucho nuevamente, mi mente se refresca y recuerdo haberlas escuchado antes. Un comentario hecho esta mañana por el hermano Clements me hizo recordar eventos de cuando estaba en misión hace unos 8 o 10 años en los Estados Unidos. Me refiero a las palabras sobre ese tiempo que seguramente llegará, cuando los santos de Dios se sentarán bajo su propia vid y higuera, sin que nadie se atreva a atemorizarlos. En una ocasión, uno de nuestros opositores me preguntó, ¿ustedes, los mormones, creen que viene un tiempo de paz? ¿Creen que las profecías de las Escrituras se cumplirán literalmente, de la misma manera que se cumplió la predicción de Noé sobre el diluvio? ¿También creen que su Dios desea que ustedes se sienten bajo su propia vid y higuera, sin que nadie se atreva a molestarlos o atemorizarlos? Luego añadió, ¿y ahora, ya tienen esa vid y higuera? A lo que respondí, bueno, no exactamente la higuera, pero tenemos el álamo y el algarrobo, y nos sentamos bajo ellos sin que nadie se atreva a molestarnos o atemorizarnos, y anticipamos que algún día tendremos la higuera. Tenemos la esperanza de que ese tiempo está cerca y, si somos fieles a nuestros llamamientos, llegará un día en que nos sentaremos bajo muchos otros tipos de árboles. Y no creo que haga mucha diferencia si es un álamo, un castaño, un roble, un manzano, un duraznero, o cualquier otro árbol, siempre que estemos bajo nuestra propia vid y higuera, sirviendo al Señor nuestro Dios con todo el corazón. Los álamos han crecido, los durazneros están empezando a crecer, y los manzanos y perales también están en proceso. Todos esperamos que en pocos años tengamos el privilegio de sentarnos bajo nuestra propia vid y higuera, sin que nadie se atreva a molestarnos o atemorizarnos. Es necesario que experimentemos lo opuesto en todas las cosas para apreciar nuestras bendiciones. Somos un pueblo que cree en la revelación, en los susurros del Espíritu Santo y en los dones del Evangelio de Jesucristo. Creemos que esos dones son necesarios y deben existir en la Iglesia de Cristo en todas las épocas del mundo. Cuando un pueblo posee los gloriosos principios del Evangelio de Jesucristo, verá que hay una belleza y una gloria pasajera asociadas con ellos. También encontrará que la oposición, la calumnia y el reproche aumentan continuamente, y si no fuera así, no sería la Iglesia de Cristo. Es necesario que haya cierta agitación en el mundo, y que los siervos del Señor demuestren su fe mediante sus obras en esos momentos. Además, es importante que, como el apóstol nos exhorta, contendamos por todos los dones del Evangelio que se mencionan en las Sagradas Escrituras, el don de la piedad, la paciencia, la caridad, y todos esos buenos dones que se mencionan en las Escrituras de verdad. El apóstol dice que si estos dones abundan en nosotros, no seremos estériles ni infructuosos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Viendo que esta es la promesa, es sumamente necesario que mejoremos en los dones que nuestro Padre Celestial nos ha otorgado. Si no lo hacemos, no estamos progresando, sino retrocediendo. Podemos vivir en el reino de Dios y ser mormones por tradición, pero para lograrlo, debemos crecer en sabiduría, conocimiento, paciencia, perseverancia y en todos los dones y gracias del Evangelio de Jesucristo. Se requiere de toda la perseverancia, fe y paciencia que podamos reunir para vivir el Evangelio de Cristo.
Es reconfortante reflexionar que estamos todos aquí como una fraternidad, intentando obedecer todos los mandamientos de Dios. Provenimos de muchos lugares y países, y estamos aquí para ponernos a prueba unos a otros, ver si podemos tolerar las faltas y debilidades de los demás, y ver si podemos soportar pruebas, dificultades, oposiciones y las burlas del mundo. ¿Cómo nos ve el mundo, en general? Es cierto que algunos que están más familiarizados con nosotros nos miran y hablan de manera favorable, pero en términos generales no creen que seamos un pueblo virtuoso. Creen que nuestras ordenanzas y principios existen para satisfacer ciertos intereses dentro de nuestra comunidad, no creen que seamos los santos del Dios Altísimo. Sin embargo, hay algo que no pueden comprender completamente. A pesar de sus dudas, reconocen que hay algo detrás de todo lo que no logran entender. Aún tienen muchas dudas respecto a los santos de los últimos días, ¿y por qué es así? Porque hay muchas cosas que no logran comprender. Nos ven unidos, se dan cuenta de nuestra prosperidad, ven que actuamos con autoridad y confianza en todo lo que hacemos, pero no pueden entenderlo. No comprenden cómo nos mantenemos unidos en una unidad tan perfecta, nuestra organización es para ellos un misterio completo, y siempre lo ha sido para el mundo sectario. ¿Y por qué la humanidad es tan lenta para entender? Jesús, quien tuvo compasión de las personas en sus enseñanzas, comparó el reino de Dios con un niño pequeño y dijo, «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos». Todos los hombres deben volverse como niños pequeños antes de poder comprender los principios o entrar en el reino de los cielos, pero el mundo cristiano no está dispuesto a humillarse y volverse como niños, por lo tanto, no pueden entrar en el reino de Dios. Esta es la razón por la que no pueden entender al pueblo y a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Para ellos, nuestra obra parece extraña, un prodigio y una maravilla. ¿Qué se dice del Espíritu del Señor que poseen los santos? Leemos que dicho Espíritu nos guiará a toda verdad, y que también nos mostrará cosas pasadas y cosas que han de venir. Pero el mundo en general no puede ver estas cosas, y nunca las verá hasta que sigan los mismos pasos que nosotros hemos dado. Las cosas celestiales solo pueden comprenderse mediante el Espíritu del Dios viviente. Como dice Pablo, el Espíritu de Dios discierne todas las cosas, incluso las más profundas, la mente natural no puede entenderlas. Por lo tanto, podemos ver que es tanto un deber como un privilegio para cada santo de los últimos días vivir en el Espíritu del Señor, ya que el mormonismo debe guiar nuestras acciones, y cada hombre y mujer debe estar siempre alerta. Como solía decir el hermano Kimball, dormir con un ojo abierto y una pierna fuera de la cama. En los últimos meses, he comprendido que los santos de los últimos días deben ahora duplicar su diligencia, lo siento en lo más profundo de mi alma. Debemos aprender a apreciar más plenamente las bendiciones del Todopoderoso de lo que lo hemos hecho hasta ahora. El Señor debe ser honrado, y no se enojará con nadie excepto con aquellos que se nieguen a reconocer su mano en todas las cosas. Tenemos que reconocer su mano en todo, no solo con nuestras palabras, sino también con nuestros hechos. Hemos pasado por varias expulsiones y persecuciones a través de la movocracia, y en todas estas circunstancias se nos ha llamado a reconocer la mano del Señor. Debemos permanecer fieles todo el tiempo y cumplir con las responsabilidades de nuestros llamamientos. Es como el fuelle de un herrero, en el momento en que dejas de soplar, el fuego se apaga, especialmente si arde con carbón de cedro. Quienes usan el fuelle saben cuánto tiempo lleva encender el fuego cuando tienen el mismo material a mano, y así es con el Evangelio de Cristo. Si apagamos el Espíritu y no magnificamos al Señor por nuestras obras y nuestra fe, lo que está en nosotros pronto se apagará, y moriremos espiritualmente en el reino. Si deseamos recuperar la influencia espiritual, debemos humillarnos, ser rebautizados para la remisión de nuestros pecados, recibir la imposición de manos para el don del Espíritu Santo, y obedecerlo estrictamente en todas las cosas para que el celo y la llama del Evangelio vuelvan a arder en nuestras almas. También hemos aprendido otra lección. Al menos yo lo he hecho, las persecuciones,
las expulsiones y las opresiones que sufrimos fueron muy necesarias para que este pueblo comprendiera su verdadera posición ante Dios. Todo lo que hemos enfrentado ha servido para un buen propósito y fue esencial para la condenación de nuestros enemigos. En los últimos meses, he viajado considerablemente por los asentamientos del territorio, predicando a los hermanos e instruyéndolos en sus deberes. En la mayoría de los lugares que visité prevalecía un buen espíritu. Les dije a los hermanos que, en ese momento, no debían preocuparse tanto por las luchas internas, sino por las cosas externas. Les prometí que si se unían para abrir sus granjas, cercar sus tierras, cuidar de sus rebaños, mantener buenas escuelas, pagar sus diezmos, cumplir con todas las ordenanzas del Evangelio y vivir como los santos de Dios deben vivir, les prometía en el nombre del Dios de Israel que, cuando se reunieran en las congregaciones de los santos, los dones y bendiciones del Evangelio se derramarían de manera más abundante sobre ellos. Tendrían el poder de sanar a los enfermos, hablar en lenguas, profetizar y disfrutar de una gran influencia del Espíritu Santo entre ellos. Les prometí estas cosas con fe, porque así sucede en todos los lugares cuando la gente vive con humildad ante Dios. Qué grato es cuando nos encontramos con un hermano y sentimos que las influencias bondadosas del Espíritu de Dios están con él. Cuando estamos tan unidos, de un solo corazón y una sola mente, que podemos comprar, vender, comerciar y hacer todo lo necesario en el nombre del Señor, con un corazón honesto ante Dios, entonces podemos tener el Espíritu del Señor con nosotros al presentarnos ante una congregación y edificar al pueblo. Esta es solo una pequeña parte de nuestra religión, pero es algo muy bueno. La obediencia es lo que nos preparará para ser exaltados en el reino de nuestro Dios. Hay una conciencia en el corazón de cada individuo, y un hombre o una mujer que obedezca sus dictados y cuyo propósito sea hacer lo correcto todo el día, no tiene nada que temer. Tendrán confianza ante Dios y ante los santos, y podrán reclamar las promesas. No habrá poder que pueda detenerlos o enfrentarse a ellos, y prevalecerán. ¿Por qué no habrían de prevalecer? El salmista dice, no retendrá el Señor ningún bien a los que andan rectamente. Pidamos una bendición sobre la copa. Me siento de maravilla, hermanos y hermanas, y siento el deseo de bendecirlos. Mi oración diaria es que los santos de Dios sean bendecidos con sabiduría, conocimiento y todas las bendiciones espirituales, así como con prosperidad temporal. Y digo que serán bendecidos y consolados. Recordemos continuamente las instrucciones dadas el domingo pasado, no se preocupen ni se aflijan. Estamos de maravilla, y los altamontes también están de maravilla. Confío en que el Señor cumplirá su palabra, porque somos los santos de los últimos días. Somos el único pueblo que reconoce a Dios, a los profetas y la autoridad del sacerdocio en la tierra. Y ya saben lo que dicen las Escrituras, el que recibe a un profeta en nombre de profeta recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un hombre justo en nombre de justo recibirá recompensa de justo. Todos queremos la bendición del profeta, y todos queremos la bendición de cada hombre justo y de toda esta comunidad. Cuando nuestros corazones se inclinan hacia el Señor, nos sentimos bien, nos sentimos en paz, pero cuando comenzamos a preocuparnos y a atormentarnos por esto o aquello, y empezamos a decir, bueno, estas recompensas y bendiciones no parecen llegar como las esperábamos, no las experimentamos tanto en nuestras asambleas como deberíamos, surge la inquietud. Alguien podría preguntarse, ¿cómo es posible que el Señor permita la destrucción del grano, provocando así una hambruna? ¿Por qué razón permite el Señor que los saltamontes vengan y devoren el grano? Bueno, leemos en las Escrituras que el juicio comienza en la casa de Dios, y es posible que los santos sean probados aún más antes de llegar a ser perfectos. Hubo una promesa gloriosa que llenó de gozo mi corazón. Me refiero a las palabras que pronunciadas por el presidente Young hace algún tiempo. Él dijo, no sé si habrá un excedente de grano, ni deseo que lo haya en particular, pero hemos sembrado, y tendremos cosecha. Nos prometió una cosecha, y mi fe es que tendremos algo para comer y beber, y no moriremos de hambre ni nos faltará pan. Si recibimos esa promesa como viniendo de un profeta, seremos bendecidos y obtendremos lo que se prometió. Yo,
personalmente, tengo la firme convicción de que así será. También confío en que el Señor enviará la lluvia cuando Él lo considere apropiado y hará que todas las cosas sirvan a los intereses de su reino. Espero obtener las bendiciones del Todopoderoso mediante la fe, la oración y la diligencia. Estoy seguro de que todos ustedes desean esas bendiciones tanto como yo. Queremos lluvia, y todos estamos ansiosos por recibirla. Nos gustaría saber cuándo llegará. Bueno, he decidido que lloverá en algún momento de esta semana. No he recibido una promesa específica, pero tengo en mi mente que lloverá dentro de los próximos 7 días. Y si no llueve, no me afectará. También he considerado otra posibilidad, tal vez el Señor envíe una pequeña hambruna, y si lo hace, habrá un propósito detrás de ello. Quizás haya personas indeseables, maldiciones en forma de hombres, que planeen venir aquí para consumir todo nuestro excedente de grano. Y tal vez, al escuchar que la sequía y los saltamontes están arruinando nuestras cosechas, decidan no venir y pensar, no vamos a morir de hambre junto a esos pobres mormones. Estamos aquí, sentados bajo nuestro propio cobertizo, sin que nadie se atreva a molestarnos o a asustarnos. El reino debe ser edificado, y le corresponde a este pueblo hacerlo. Nuestra salvación depende de llevarlo adelante, y si no lo hacemos, si no actuamos como instrumentos en las manos del Señor para llevar a cabo su obra, nuestra gloria será disminuida. En el momento en que cesamos nuestros esfuerzos, comenzamos a declinar. Cada hombre y cada mujer que entra en el convenio asume el compromiso de llevar una parte en este reino. Este es el derecho de todos, es el privilegio y el deber de todos los santos. Cada persona está llamada a hacer lo correcto, a obrar justicia todo el día. Para concluir, oremos por la paz y la prosperidad de la presidencia, que está ausente de nosotros hoy, y de aquellos que los acompañan. No tomaré más tiempo, ya que deseo escuchar los comentarios del Elder Ide, quien está a punto de partir hacia Carson Valley. Que Dios nos bendiga a todos, por amor de Cristo. Amén. Resumen. El discurso refleja el espíritu de optimismo y perseverancia de los santos de los últimos días ante las adversidades. Benson inicia destacando su alegría al escuchar las palabras de sus hermanos y señala que, aunque escuche temas repetidos en los sermones, siempre encuentra algo edificante. Menciona las dificultades que enfrentan los santos, pero también sus esperanzas de que algún día se cumplirán las profecías, como la de sentarse bajo su propia vid y higuera en paz, sin temor de ser molestados. El Elder Benson también hace hincapié en la necesidad de reconocer la mano del Señor en todas las cosas, incluso en las pruebas y persecuciones que han sufrido. Sostiene que las expulsiones y dificultades han sido necesarias para que los santos comprendan su posición ante Dios y para que sus enemigos sean condenados. A lo largo de su discurso, insta a los miembros a ser diligentes en sus responsabilidades, tanto espirituales como temporales, sugiriendo que si lo hacen, serán bendecidos con los dones del Espíritu, tales como la sanación y el don de lenguas. Benson también expresa su fe en las promesas del presidente Brigham Young, quien había asegurado que, aunque podría no haber un excedente de grano, habría suficiente para que el pueblo no muriera de hambre. En este contexto, Benson enfatiza la importancia de la obediencia, la fe y la diligencia, sugiriendo que, a través de estas cualidades, los santos podrán superar cualquier adversidad. Finalmente, el discurso concluye con una oración por la prosperidad de la presidencia de la Iglesia y un llamado a la unidad y a seguir adelante en la construcción del reino de Dios. El mensaje central del discurso de S.T. Benson se basa en la confianza en las promesas de Dios y la importancia de la perseverancia en tiempos de prueba. Benson transmite un llamado a la fe activa, destacando que las bendiciones divinas se obtienen mediante la obediencia y el esfuerzo constante. Su uso de la metáfora de la vid y la higuera simboliza la paz y la seguridad que los santos buscan, pero también la promesa de que, aunque aún no hayan alcanzado plenamente esa visión de paz, lo harán si son fieles a sus principios y deberes. Este discurso nos invita a reflexionar sobre la capacidad de mantener la fe incluso en las situaciones más difíciles.
Benson enseña que, aunque las dificultades como persecuciones o la pérdida de cosechas puedan parecer obstáculos insuperables, en realidad forman parte del plan de Dios para perfeccionar a su pueblo. Nos recuerda que la verdadera paz y prosperidad no solo se manifiestan en lo temporal, sino también en lo espiritual, y que las pruebas de la vida pueden ser vistas como oportunidades para crecer en fe y confianza en el Señor. La perseverancia, la unidad y la fe en las promesas proféticas son claves en este mensaje. Benson nos anima a ser diligentes y a ver nuestras responsabilidades no solo como cargas, sino como oportunidades para participar en la edificación del reino de Dios. Es un llamado a trabajar juntos, a confiar en las promesas divinas y a ver más allá de los desafíos temporales, con la esperanza de que un día, verdaderamente, nos sentaremos bajo nuestra propia vid y higuera, disfrutando de las bendiciones del Señor.